Excelente tarde, amigos de Sax. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y estén teniendo una bella semana. Por mi parte, estoy muy feliz de estar de regreso con ustedes y como siempre tratando de compartirles información para ir expandiendo nuestro punto de vista y criterio al respecto de la vida y de lo que pensamos de ella. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre un libro, porque ya saben, siempre les hago hincapié al respecto de que la información, los libros y los datos son importantes. Así que hoy vamos a platicar sobre Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. La verdad es que últimamente he estado concentrada en incrementar mi información al respecto del dinero y había escuchado mucho sobre este libro, nunca había tenido el gusto de leerlo, pero siempre era como este libro que habla al respecto de la inteligencia financiera y de lo que necesitas comprender. Es un libro muy interesante porque habla de dos criterios muy diferentes y creo que nos permite ver a muchos de nosotros los diferentes criterios que existen al respecto del dinero y la bonanza quizá financiera. Robert cuenta la historia sobre que tuvo dos influencias muy fuertes a lo largo de toda su vida, un padre que era rico y un padre que era pobre. Obviamente hay una gran diferencia en ambos. Les voy a decir que la parte que a mí más me sorprendió o que más me ha estado sorprendiendo últimamente cuando he estado analizando información o leyendo información que habla sobre finanzas, como la gran mayoría y el impacto que existe dentro de las diferentes finanzas o la forma en que la gente desarrolla sus finanzas tiene que ver con mentalidad, autoestima y hábitos. Y esto no es la gran diferencia. Una de las cosas que hace o de las grandes diferencias que plasma Robert al respecto de sus dos padres es eso, cómo ambos padres identificaban y reconocían diferentes acciones. Pero más que hablar sobre el coeficiente financiero, como él lo llama, o sobre las decisiones tangibles que se toman al respecto del dinero, hablaba sobre cómo cada uno de ellos interpreta o interpretaba en su momento las cosas de diferente forma, lo cual nos lleva a la parte de la personalidad, pero sobre todo al conocimiento tangible que existe en cómo relacionamos o cómo interpretamos lo que pasa en la vida respecto a uno y otro. En el caso del padre pobre, era una persona que identifica como seguro el tener un empleo, la parte de la jubilación, el hecho de tener un buen trabajo en una buena empresa y pensar en crear raíces en esa parte. Por el otro lado, el padre rico pensaba que es importante el conocimiento como una de las partes fundamentales, pero para adquirir la experiencia que se requiere para poder generar riqueza. Aparte de que el mayor objetivo para el padre rico es que se genere riqueza que trabaje para la propia persona, sin que a la larga éste tenga que estar trabajando. Y creo que la otra parte que yo considero que es muy importante es el hecho de pensar, en el caso del padre pobre, el padre pobre piensa en hoy hacer un trabajo que le permita a la larga jubilarse y estar tranquilo. En el caso del padre rico, lo que piensa es hoy hacer un trabajo que le permita ahorrar, procesar para tener las ventajas o las mieles de lo que pudiésemos hablar en cuanto a dinero y protección y trabajo a la larga. Creo que las grandes diferencias tienen que ver en cómo interpretan la vida uno y otro. Y esto va de la mano de lo que he venido platicándoles creo todo el tiempo, respecto a cómo lo que nosotros pensamos al respecto de las cosas tiene un gran impacto en la situación. El libro también habla cómo la forma en la que nosotros identificamos los retos y la forma en la que nosotros nos predisponemos a enfrentar las cosas de la vida tiene un gran impacto. Incluso para mi gusto, gran porcentaje del libro se dedica a hablar sobre la autoestima, sobre la disciplina, sobre los hábitos, sobre esa perspectiva de tomar los retos como retos en lugar de que te hablen sobre circunstancias negativas, es decir, el cómo psicológicamente y en la predisposición psicológica, el hecho de que tú pienses en algo como un reto y pienses en algo como si ya fracasé 3 veces, entonces ahora te adrenalices para buscar la cuarta y la quinta vez, es muy distinto a cómo una persona cuando fracasa y se siente derrotado y deja de intentar, porque también habla mucho al respecto de cómo se dan los fracasos, de cómo debemos empezar a entender que los fracasos son parte del proceso y que tenemos que entender que esto es para el crecimiento. Me pareció un libro muy interesante.
y sobre todo yo quería venir a platicar con él, con ustedes, porque creo que hace mucho eco de lo que hemos venido platicando al respecto de realmente quién soy yo y cómo interactúo con las demás cosas. Y en este caso, en ocasiones, nosotros, o en mi caso muy particular, cuando yo pienso en dinero, pienso en algo físico y tangible. Y a veces me cuesta un poco de trabajo hacer el cruce entre algo físico y tangible y lo que yo estoy pensando y cómo yo veo la situación. La gran solución que pone en su libro Robert es el hecho de pensar en información, en inteligencia, en razonamiento. Mientras tú más capacitación busques, mientras tú mejor busques ser en lo que estás haciendo, vas a tener una mejor remuneración. Creo que también me parece una forma muy práctica de hablar de la psicología o de hablar de la interpretación que tenemos de las cosas y cómo llevarlo a una parte física, porque habla sobre disciplina, habla sobre siempre buscar el estar aprendiendo, incluso él habla de cómo es importante conseguir un trabajo para aprender las habilidades que necesitas. Él tomó varios trabajos para aprender habilidades en cuanto a ventas, para aprender habilidades en cuanto a administración que él sentía que necesitaba en ese momento. Entonces, la principal prioridad para él y que él propone obviamente para conseguir un trabajo, no es conseguir un trabajo para sacar una remuneración financiera, sino es conseguir un trabajo para aprender algo de ese trabajo que te permita como una herramienta a largo plazo. Siempre toda la perspectiva que tiene el libro es pensar y referirte a cuáles son las herramientas que necesitan a largo plazo. Creo que esto también es una de las cosas más importantes que yo puedo destacar del libro, porque en ocasiones solemos pensar que lo inmediato es lo que sirve, cuando perdemos de vista que lo más importante es quizá hoy que quiero unos zapatos, o hoy que quiero ese vestido que me encanta y que yo sería súper feliz con él, o esos tenis o esos zapatos o ese pantalón que yo quiero todo el año. Hay que ser conscientes que ese gasto y esa adquisición está limitando mi capacidad de decisión que tengo a la larga. Y entonces a largo plazo, en 5, 10, 15 años, continúa en el mismo ciclo, que incluso él le llama la vida de la rata. Y ya había escuchado sobre esta vida de la rata anteriormente, el cual consiste en tú trabajas para tener ciertas compras y poder satisfacer ciertas necesidades, muchas de las cuales se suplen también con tarjetas de crédito, y como tienes crédito, entonces pagas cierto interés. Entonces ahora debes trabajar el doble para poder generar el doble de dinero porque ahora debes intereses, réditos en la tarjeta de crédito. Entonces se vuelve un círculo vicioso, que es algo que también yo ya les había comentado cuando les dije que es importante ahorrar y que no hay otra cosa que pueda permitirnos más ser independiente que el hecho de tener finanzas sanas. Y en él lo llama el escapar del ciclo de la rata, de esta vida de la rata en donde estás hundido cada vez más en deudas, en deudas, en deudas. Entonces, él lo que piensa y él lo que propone es que el objetivo de gastar es no gastar, más bien invertir para que esas inversiones a largo plazo te permita tener suficiente financiamiento para ser libre financieramente. Y sin duda creo que es importante porque al final creo que todos estamos buscando libertad. Incluso hay algunos estudios que hablan sobre que nosotros o los seres humanos somos más felices al contar con una mayor cantidad de tiempo libre que el hecho de tener más dinero. Entonces, para nosotros realmente lo que estamos buscando no es tener una mayor cantidad de dinero, sino tener la libertad de elección en el momento en el que lo necesitamos, tener mayor tiempo libre o más tiempo con la familia, o poder tener el auto, la disposición, las garantías que tenemos al respecto de las cosas. Llega un momento en el que la comida y que vamos a comer se convierte en una preocupación de impacto, pero cuando has satisfecho todas tus actividades o todos tus requerimientos básicos, entonces ya estamos hablando de un estilo de vida. Ya no es solo si necesito comer lechuga, sino qué tipo de lechuga quiero comer. Y esto es importante porque en el momento en el que tú pierdas la libertad, cuando te pones a gastar, 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 entonces estás negando tu capacidad de poder generar esa afluencia o ese extra de dinero que pudieses generar. Entonces, siempre es importante pensar a largo plazo. Cuando ustedes compran algo hoy,
están perdiendo su libertad de decisión. Porque vamos a suponer que yo gano 1,000 pesos en mi trabajo. Si yo me gasto esos 1,000 pesos, implica que ya no tengo capacidad de elección. En cambio, si los ahorro, implica que puedo tener la capacidad de elección de 1,000 pesos. La libertad termina hasta el momento en el que la ejerces. Por eso es importante que ustedes sean conscientes de qué forma necesitan manipular sus finanzas, para que de esta forma, en mediano plazo, puedan hacer una inversión, para que a largo plazo esas inversiones les permitan vivir a ustedes de una forma cómoda y ya no deban preocuparse. Ahora, yo sé que muchos cuando somos jóvenes, obviamente tenemos la energía, la vitalidad y queremos salir y hacer 1,000 cosas, queremos viajar, pero creo que siempre es importante tener un equilibrio. Una cosa es que gastemos y hagamos cosas en nuestra juventud y otra cosa es perder el equilibrio de gastar en exceso y de empezar a endeudarnos. También tenemos que ser conscientes que lo que no logremos hacer ahorita o lo que no logremos hacer también en esas épocas de bonanza de energía, va a llegar un momento cuando estemos en los 40, en los 50 años, que va a ser más difícil. No estoy diciendo que no se pueda, no estoy diciendo que si ustedes ya tienen 40 o 50, ya no pueden forjar una fortuna y hacer cosas. Claro que no. Hay mucha gente que ha iniciado buenos negocios a los 60 y ha llegado a ser multimillonario a los 70. Pero creo también que es importante comprender que mientras más rápido comencemos este proceso, obviamente llegas a los resultados más fácil. Y la otra, que de todas formas, aunque llegues a los 60 años con el objetivo de comenzar un buen negocio, vas a tener que hacer muchos sacrificios llegado el momento. Entonces, yo sé que muchos queremos gastar, hacer y deshacer, pero tenemos que ser conscientes que cada peso que estamos gastando, obviamente son oportunidades que estamos perdiendo a largo plazo. Así que el libro es muy interesante. Insisto que una de las partes que a mí más me han gustado y que más me han parecido representativas es el hincapié que él hace al respecto de quién eres, qué piensas, tu autoestima, cómo interpretas la vida que estás viviendo y cuáles son las decisiones que tú tomas para lo demás, además del hecho de pensar a largo plazo. Obviamente lo demás de lo que él habla son situaciones muy específicas y muy concretas que voy a dejar que ustedes vayan al libro y lo descubran de manera específica. Habla sobre consejos de negocios, de cómo él ha hecho de cómo él ha hecho su fortuna, de cómo gestiona él el dinero, que me parece muy interesante. Pero creo que la parte de la mentalidad es de las cosas más relevantes que necesitamos quedarnos en mente, porque si perdemos la cabeza, entonces perdemos el resto de las cosas. Y creo que cuando nosotros somos mejores seres humanos, como contexto, como persona, tomamos mejores decisiones y eso nos lleva a tener mejores resultados. Así que no se trata únicamente de generar acciones para generar dinero. Se trata de convertirte en la clase de ser humano que quieres ser para obtener los resultados concretos que quieres. Porque también seamos sinceros, si llegas a la cúspide financiera y no tienes con quién compartirlo, entonces tampoco tiene tanto sentido. El objetivo es llegar siendo una persona cálida, humana y consciente que te permita generar mayor abundancia y al mismo tiempo compartir con aquellas personas que amas. Y si en el proceso para llegar a ese éxito tienes que destruir tus relaciones, entonces no estás llegando de la forma oportuna. Como algún otro video ya les había comentado, los caminos al éxito son personales y ustedes son los que tienen que elegir cuál es la forma, la dinámica en la que están llegando a su mejor versión de ustedes mismos. Así que bueno, creo que es muy importante cambiar la forma en la que nosotros interpretamos qué es propositivo y qué no lo es y cuáles son los objetivos que tenemos, porque desde que yo soy muy joven comencé a escuchar esta parte de necesitas una carrera y seamos sinceros, la verdad es que un bajo porcentaje de nuestra población tiene muchísimas más oportunidades teniendo una carrera. Incluso, por ejemplo, hoy en día, si eres una persona técnica, tienes mayor probabilidad de conseguir un trabajo a que si eres alguien que tenga una carrera. Obviamente, si eres alguien que tiene una carrera y te posicionas dentro del 10% de los mejores en tu área, tienes una gran ventaja. Pero este porcentaje es reducido. Y no con esto estoy en contra de la educación profesional o de la educación formal. Simplemente estoy diciendo que cada uno de nosotros debería estar siguiendo su propio camino. Porque en ocasiones, no para todos de nosotros, lo más idóneo es tener una educación formal. No estoy diciendo que la educación profesional sea mala, simplemente estoy diciendo que no es para todos nosotros. Por ejemplo, en mi caso, que a pesar de que tengo una educación profesional, no lo ejerzo.
También porque a veces considero que elegimos muy jóvenes cuál es la profesión a la que queremos dedicarnos. Por eso creo que si vamos a empezar estos procesos de identificación temprana a una temprana edad, es importante elegir qué es lo que quiero hacer y cuál es la escalera que quiero seguir. Y es parte de lo que hace como mucho énfasis este libro, en la parte de confiar y de pensar a futuro. Y sobre todo en la parte de pensar a futuro, que es importante llenarnos de conocimiento, información de buena calidad, siempre estar mejorando, y cuando pienses en futuro, que seas consciente de que lo que hoy haces va a tener un impacto para mañana. Obviamente el idóneo en este libro y para el mismo Robert es que llegue un momento en el que tus propias finanzas y tus propias opciones trabajen para ti, para que de esa forma tú llegues a la libertad financiera. Parte de llegar a esa libertad financiera es que el dinero que generas o el dinero del dinero que genera tu dinero esté haciendo los pagos necesarios que tú requieres para poder sobrevivir. Y una de las formas más fáciles de llegar a eso es reducir tus gastos en lo más mínimo. Yo sé que hay veces que no podemos hacer esto, máxime si tienen hijos, es decir, es quizá un poco más probable que yo reduzca mis gastos porque estoy soltera a que ustedes lo puedan hacer porque tienen pequeños, en el caso de que los tengan. Pero creo que también es importante comprender que los sacrificios que no hagas hoy los vas a tener que hacer en 10 años, porque al final, hablando del precepto, por ejemplo, que tiene él sobre el ciclo de vida de la rata o el tipo de vida de la rata, es un ciclo de vida que estás ahí durante 10, 20, 30 años y lo estamos viendo hoy en día, yo creo que todas las generaciones. Hay gente muy grande que está muriendo en déficit financiero. Entonces, los sacrificios que ustedes no hagan hoy para tratar de convertir mañana una mejor vida, y ni siquiera a veces sacrificios, sino los recortes financieros, el hecho de que no malgasten, que no hagan hoy para llegar mañana a un mejor estatus, lo van a tener que pagar mañana, porque implica que están perpetuando el ciclo financiero en el que están hoy. Y pasa lo mismo con el resto de las cosas. Si hoy ustedes deciden no terminar esa relación o no salirse de ese trabajo o continuar perpetuando sus malos hábitos que ustedes tienen, en dormirse muy tarde, en no recuperarse lo suficiente, obviamente es un placer que obtenemos hoy, pero es algo que vamos a terminar pagando en 10 o 15 años. Creo que el hecho de pensar a futuro y pensar en lo que queremos en 15, 20 años, 10 años, 5 años, siempre toma para poner una brújula hacia donde quiero dirigir mis acciones el día de hoy. Es un libro muy interesante, como vuelvo a insistirles, para mí lo más peculiar fue que para hablar de finanzas él hace mucho hincapié en quiénes somos como personas, qué clase de seres humanos nos queremos convertir y cuál es la autoestima a la que queremos llegar. Así que les envío un fuerte abrazo, espero que esta reseña les sirva para generarles la curiosidad de leerlo. Es un libro fácil de leer y es muy práctico, así que, y creo también que les va a enseñar mucho. En mi caso, me deja un sentimiento agradable al respecto de él, porque habla de cosas puntuales sobre finanzas, pero sobre todo porque una vez más volvió a poner el dedo sobre el renglón al respecto de qué clase de persona estoy construyendo y sobre todo hacia dónde voy. Y obviamente es una de las perspectivas que últimamente en Sacks más he querido hacer hincapié, porque considero que como seres humanos, mientras mejores seres humanos somos, mejor podemos gestionar todos los retos que tenemos alrededor. Así que por eso es que últimamente hemos estado dedicando mucho tiempo a esta clase de temas para brindarles más alternativas y más soluciones en este proceso de evolucionar y crecer como mejores personas y obviamente para impactar al menos en un poquitito el ambiente que tenemos cerca. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias al equipo de DeLorean por estar el día de hoy conmigo y por brindarme la posibilidad de estar una vez más y una semana más de tener el placer de llegar a ustedes. Espero que estén muy bien y los veo la siguiente semana. No se vayan.